noches. Esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Soy Emil Cayó y hoy día vamos a hablar sobre las aerolíneas low cost y que hay un dictamen en el Congreso de la República en este momento que atenta contra el modelo de pagar poco y viajar rápido y ligero. ¿Es verdaderamente un intento de proteger al consumidor o hay algo más? Eso es lo que vamos a tocar hoy día en el programa, pero antes vamos a ir con Marco Calderón desde el Puente Trujillo sobre el río Rímac a escasas cuadras de Palacio de Gobierno. Marco, muy buenas noches. ¿Cómo están las cosas por ahí? Emil, ¿cómo está? Buenas noches, así es. Continúo aquí por parte de las autoridades, en este caso la Municipalidad de Lima, la Policía y también Línea Amarilla, resguardando o rodeando justamente el lugar en el que se han visto dos orificios y que de alguna manera algunos creen que podría debilitar las bases del río, justamente que limita con la vía de evitamiento. Estamos con el alcalde del Rímac, Néstor de la Mesa, solamente para que nos comente. Usted ya vio el video, señor alcalde, ¿cómo está? ¿Qué comentario le merece? Bueno, primero, ante todo, muy buenas noches. Voy a descender en unos minutos después de esta transmisión para, lógicamente, pedir que se cierre de inmediato la vía de evitamiento, la subida, porque está muy peligroso. Las fisuras están claras, están definidas, y acá se ve. Yo creo que es momento que de una vez ya se tomen las medidas urgentes, que venga Defensa Civil y de inmediato procedamos a la clausura, a cerrar la vía. El río ha crecido bastante, más que el mismo 14. Entonces yo creo que vengo a alertar acá al señor alcalde de Lima, que por favor se acerque, mande a Defensa Civil y evitemos que podamos llegar a cosas mayores, desgracias mayores. Cerrando la vía vamos a incomodar quizás al transporte, pero podemos prever las cosas que Dios no quiera se puedan dar. Muchas gracias, señor alcalde. Ha sido el alcalde del Rímac, quien en algunos minutos más va a bajar para poder coordinar con las autoridades para pedirles que cierren la vía de evitamiento, porque para él esas dos fisuras pondrían en peligro a sus vecinos en el Rímac. Mientras tanto, aquí también muchos vecinos vienen hasta el Puente de Trujillo, preocupados justamente y preguntándonos a nosotros para que cierren la vía y evitar pues cualquier desgracia. En tanto, la policía, pues como lo dijimos en un inicio, ha cercado lo que es el sector que limita el muro y el río, y evitar que justamente a través de estos camiones pesados pues genera pues este movimiento que podría pues debilitar aún más las bases de este muro. Emil. Marco, una pregunta. ¿Cuáles las posibilidades de que el río pase más allá de su cauce? O sea, se pase, se salga. Emil, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuáles son las posibilidades? No sé si han discutido la posibilidad de que el río, que en este momento se ve que está bien cerquita del borde, salga de su cauce completamente. A ver, hay un sector básicamente, es donde están las dos fisuras, en el que le faltaría medio metro para que el río se pueda desbordar o salir justamente o atravesar este muro, ¿no? Lo que le preocupa a la población, y en este caso al alcalde, es que debido a estas dos fisuras, que no se sabe desde cuándo están, pueda debilitar las bases de lo que es el muro de contención. Entonces, para que se desborde es bastante difícil, porque además este muro se levantó por lo menos un medio metro más a raíz de la construcción de la línea amarilla, ¿no? Entonces, a raíz de esto se levantó más el río para que se pueda. Son estas dos fisuras que no saben si las hizo el río a través del tiempo o es parte de la construcción. Emil. Muchas gracias, Marco. Vamos con Jimmy Chinchay desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Chorrillos. Jimmy,
Muy buenas noches. ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Hay algo que nos puedas contar que la población debería saber? Hola Emil, por supuesto, y es que hay que estar alertas porque las precipitaciones, atención, van a continuar. Así es, Punta Hermosa, Chaclacayo, Chosica y donde está lloviendo, camino a la capital y en el norte del país, esto va a continuar lamentablemente a una situación todavía al alza hasta mayo, es lo que han dicho las autoridades, tal vez no con la fuerza de Yaku, pero va a haber precipitaciones que van a activar quebradas. Así es, así que hay que estar alertas. Lo que ha señalado hoy, o lo que han señalado, porque fueron los principales funcionarios, presidentes, jefes de instituciones que tienen que ver con el fenómeno del niño y el estudio del fenómeno del niño, han señalado que hemos pasado de la condición de vigilancia a alerta. Esta condición la tendremos marzo, abril y mayo. Así es, durante todo este tiempo el mar estará cálido. Habrán vientos y precipitaciones tanto en la zona norte del país como en la zona centro y alto andinas. ¿Qué quiere decir eso? No todo es malo, ojo, claro, si se toman las precauciones, el trabajo ya no es de precaución, el trabajo es de cómo hacer que los gobiernos, el gobierno nacional con los gobiernos locales y regionales puedan contribuir a mantener, digamos, las barricadas, a mantener un trabajo conjunto con los vecinos para evitar mayores complicaciones, pero también hay cosas positivas dentro de todo, ¿no? Como es, ya que el mar va a estar caliente, va a haber una variedad de productos o recursos hidrobiológicos. Estamos haciendo un resumen de lo que han dicho las autoridades referidas al fenómeno del Niño y también tendremos un otoño-invierno, atención Lima, de humedad alta y neblinas. Todo se está dando, atención, para un fenómeno del Niño, pero lo que podemos hablar y lo que han dicho los funcionarios, hablamos de una alerta de niño débil hasta este momento. Esa es la situación, esas son las condiciones, así que hay que seguir alertas también como el fenómeno del niño, una alerta de niño débil, y a diferencia, ya como dato final, Emil, del 2017, que fue nuestro último fenómeno del niño, los tiempos se están dando muy rápido. En estas mismas fechas, el entrevistado, el ex jefe del Senami, hablaba con Jaime, decía, en estas fechas ya estábamos con la alerta, es cierto, pero de vigilancia, alerta, hemos pasado muy rápido. Y para el 30 de noviembre, si es que la situación y el anticiclón, que la gente seguro va a recordar, hablábamos del ciclón Yaku y el anticiclón que permitió que el Yaku se vaya ya para Australia y demás, bueno, si el anticiclón continúa su paso, podríamos evitar que el fenómeno del Niño se dé, pero seguimos ante la alerta de estos temas. Y bueno, hablé tanto de clima, ya me he vuelto un especialista en pocas horas. Bueno, vamos contigo, Jimmy, Emil, y espero que se haya entendido y que la población finalmente lo haya entendido. Emil, una pregunta. Una pregunta, Jimmy. Se ha hablado mucho de lo que va a pasar de aquí a unos meses. De aquí a la siguiente semana, ¿han dicho algo en el COEN? Claro, de aquí a mayo tendremos precipitaciones, activación de quebradas. En la zona norte, hasta el día 17, va a estar muy activa, va a haber muchas lluvias, me refiero. Después el 19 va a disminuir, pero después tenemos camino a mayo, todavía la situación de lluvias, pero ya focalizadas. No como ha pasado estos últimos días de alerta total, alerta en el norte, en el centro, en Lima. No, la situación va a disminuir y va a estar en puntos focalizados al nivel de lluvias y las precipitaciones, como te digo, va a haber activación de quebradas y demás. Esto camino a la situación de mayo. En esta semana de alerta, si la pregunta iba en ese sentido, en esta semana de alerta por Yaku y demás, Yaku ya no está en el Perú, Yaku ya no tiene nada que ver con las lluvias que estamos teniendo y simplemente es informarse, le piden los funcionarios, informarse a través de las entidades del Estado respecto a la situación de lluvias que lamentablemente van a continuar, así que simplemente queda el trabajo que realizan de total alerta de los gobiernos locales y regionales con la población. Emil. Muchas gracias, Jimmy. Vamos a ir un momento con Yair Cabezas desde Santa Anita. Yair, muy buenas noches.
Emil, muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos en el distrito de Santa Anita y como puedes observar, ha sufrido la bajada de un huaico. Los vecinos nos comentan que posiblemente puede ser la bajada del huaico en Huachipa. Justamente nosotros hemos conversado previamente con los vecinos. Nos dicen que más o menos a raíz de las 7 de la noche es cuando se dio esta bajada y bueno, podemos observar que ha traído diferentes malezas, ¿no? Ha llegado también a sobrepasar al parque. Menos mal que toda esta recta hay parque en toda esta pista, entonces como que ha podido drenar el agua. Pero igual hay una gran cantidad todavía de agua restante y si puede enfocar acá nuestro camarógrafo, puedes ver que las familias han salido asustadas, preocupadas. Es más, han puesto bloques de arena, ¿no? De piedras para poder evitar que siga pasando el agua. Puedes observar ahí que hay bloques de arena, de cal, de piedras, hasta han puesto cosas con tal de evitar de que pueda pasar a sus hogares. Igual ha creado un gran charco. Vamos a ver si podemos conversar con algún vecino para que nos explique el panorama que han estado viviendo. Como te comentaba, hace 2 horas se dio esta bajada y está buenas. Estamos en vivo para Canal N. Coméntenos, por favor. ¿Desde qué hora más o menos se ha dado la bajada? Señorito, ¿qué tal? Buenas. Estamos en vivo para Canal N. Coméntenos. ¿Desde qué? Bueno, la señora... ¿Usted vive acá? ¿Es vecina de acá? ¿Y cómo ha visto la bajada? ¿La ha sorprendido, me comenta? Reciente llegando a mi trabajo, disculpe. ¿No tiene miedo de que haya podido pasar algún tipo de inconveniente? ¿Ya se comunicó con su familia? ¿No ha llegado a drenar el agua en su casa? No, menos mal, no, en mi casa no. Ok, listo, muchas gracias. Las familias están preocupadas acá, entendemos que no quieran brindar declaraciones por el miedo y bueno, por el temor de que pueda entrar agua a sus casas. Igual, el tema del agua, si puedes ver, tiene una altura considerable y yo que ahorita estoy pisando la pista, puedo sentir cómo ha traído el huaico la maleza, está lleno de lodo y está lleno de piedras. Tiene una distancia realmente considerable. Y bueno, esa es la preocupación que se vive acá en el distrito de... Emil, te escucho, dime. Yair, estoy viendo que hay un montón de familias, hay un montón de personas de la zona que están poniendo las barreras, etcétera. ¿Tú ves ahí alguna presencia de alguien del Estado, alguien del municipio, serenazgo, alguien uniformado está ayudando en esto? ¿O simplemente es una reacción de las familias de la zona? No, justamente nosotros hemos perimetrado toda la zona porque como puedes ver el agua va cayendo. Ajá. Y en ningún lugar ha habido presencia de serenazgos o de personal del municipio. Señora, ¿qué tal? Buenas. ¿Se ha acercado personal de la municipalidad a socorrerlos ustedes? No, nadie se ha acercado. ¿Desde qué hora más o menos está la bajada? El señor sabe el que está Señor, ¿desde qué hora? Buenas noches, ¿cómo está? Estamos en vivo para Canal N. Más o menos aproximadamente a las 7:30 de la noche. Yo estaba acá abajo veniendo en camión y esa hora ya estaba llegando a la punta del agua acá por el río Surco. Entonces vine a pie corriendo porque pensando que era bastante el caudal y llego acá y vino serenazgo, un carrito con sacos a pasar, nada más bolsas vacías. Pero más nadie vino y la gente se puso a poner su barricada, con eso se han protegido hacia adentro. No ha pasado. Serenazgo solamente perimetró la zona. Pasó nada más, o sea, Serenazgo llamó por radio, por esta zona ha pasado, pero no ha habido apoyo de ellos, nada, sino que la comunidad, la gente lo que salió, entre ellos se han organizado y han puesto esas barricadas. El agua está más alto, al borde de Sardinel, entonces era preocupante. Menos mal que ha bajado, no esperemos que no pase a mayores más tarde. ¿Qué es lo que están pidiendo los vecinos? Los vecinos piden ahorita apoyo, más que todo con bolsas de arena para la protección de sus casas. Mira, ¿dónde estamos? Ahí al borde.
y un poquito más fuerte y viene, rebalsa a todos, se nos lleva a todos. Y hace 2 horas estaba más grande. O sea, te digo, al borde del Sardinel, al borde estaba full. O sea, la han roto allá para que pase el agua, tampoco, mira, lo han reventado, eso no se debería hacer, ¿no? Entonces los vecinos dicen, no, ¿por qué revientan? No tiene ninguna autorización para hacerlo eso, ¿y qué tal pasa a otro lado, si viene fuerte? Entonces, esa cosa pasó, maestro, porque nadie esperamos esto y tampoco no queremos que nadie nos pase esto. Y muchas personas que están sufriendo, estamos viendo en noticiero, en todas partes. El río va a seguir lloviendo sin un tsunami. Entonces, necesitamos apoyo de las autoridades. Creo que ellos son los principales actores que acá tienen que actuar en estas emergencias. Eso es lo que se quiere, pero hasta ahorita no hay presencia. Ok, caballero, muchas gracias. Justamente hizo mención a las constantes lluvias, Emil. Nosotros hemos venido del tsunami y si bien es cierto, el ciclón Yaku ya ha llegado a su fin, en las propias palabras del meteorólogo especialista, nos dicen que las lluvias van a seguir y y posiblemente hay activación de quebradas que desencadenen en Huaycos. Así que si bien es cierto, el ciclón Yaku ya finalizó, las lluvias van a seguir constantemente, Emil. Muchísimas gracias, Yair. Regresamos al programa y la conversación que nos trae hoy día en la noche. Un dictamen del Congreso de la República busca eliminar ciertos costos asociados a las aerolíneas low cost, que buscan que cuando uno viaja en una aerolínea pagas poco, pero puedes elegir con un costo menor el poder sentarte en un asiento, el poder llevar por llevar la maleta, etcétera. Este decreto lo que va a hacer es cambiar radicalmente el espacio de las aerolíneas en el Perú. Para hablar sobre esto tenemos con nosotros a Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, y a Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Les hago la pregunta de frente. ¿Por qué esto se da ahora? ¿De dónde viene el interés del Congreso en hacer una cosa como esta? Mira, buenas noches primero, muchas gracias por la invitación. En realidad creemos, como varias iniciativas pasadas que han pasado por el Congreso, que esto es una regulación anecdótica, es decir, ha pasado alguna ocurrencia en particular con algún congresista y generan una iniciativa, asumiendo yo que esta iniciativa va a corregir alguna distorsión en el mercado, ¿no? De hecho, digamos, como suena el proyecto, digamos, no vamos a negar que suena bonito. Es decir, ¿por qué suena? Pero, a ver, ¿por qué suena bonito? Supuestamente el modelo es, tú pagas poco, pero vas añadiendo beneficios en el camino. A lo que me refiero es que el proyecto como tal, es decir, buscamos eliminar esto para que se incluya en el pasaje, ¿ok? De tal manera que no te obliguemos al pasajero a no escoger, tu pasajero vas a escoger en realidad el asiento donde quieres ir, y además tienes un derecho adicional para cargar 10 kilos en el carry-on, en el equipaje de mano que uno puede llevar. Como te decía, eso puede sonar bien, pero si uno hace un análisis más a fondo, en realidad lo que estamos atacando es el modelo de low cost de tarifas bajas, no la aerolínea low cost, porque en realidad todas las aerolíneas utilizan este modelo para competir y compiten en ese nivel tarifario, en el más bajo, ¿no? Donde no necesariamente está incluido estos otros servicios que son atributos adicionales al transporte como tal. El hecho de poder escoger un sitio donde me voy a sentar, el hecho de poder llevar un equipaje adicional, todo eso, y así vamos sumando atributos al pasaje que se van sumando, y que aquel que quiere pagar lo hace, y quien no necesite, porque no le interesa, ahorra en ese aspecto y simplemente viaja en función a un precio determinado, que por lo general es lo más barato, ¿no? Claro, en muchas aerolíneas tienes el beneficio de llevar una maleta, pero también puedes llevar, si no quieres llevar una maleta en cabina, puedes llevar una mochila. A costo libre. Entonces, esto en realidad es un modelo que beneficia mucho a personas que quieren mochilear, que quieren viajar barato por poco. ¿De cuánto estamos hablando de cantidad de personas que podría afectar este dictamen si se transforma en ley? Si lo ponemos en porcentaje, del 100% de los pasajeros que viajan, el 85% se va por las tarifas bajas. Y de ese 85%, el 70%
no compra un atributo adicional, es decir, no le interesa escoger un asiento determinado por el cual voy a pagar un adicional, no me interesa cargar un carrión, simplemente va con su mochila, con lo que necesita para viajar, sentado en el asiento que se le asigne y cumple con su requisito, con su exigencia, con su demanda. No necesitan más. ¿Y de qué porcentaje? Esos son en términos de porcentaje. En términos de números, si lo ponemos en números, el año pasado hemos cerrado con, a nivel nacional, movimiento de 30 millones de pasajeros. O sea, de esos 30 millones estamos hablando de un 85% que utiliza tarifas bajas, y de ese 85%, vuelvo a repetir, 70% que no le interesa comprar un atributo adicional y simplemente va por el precio para movilizarse en la fecha y el destino que hayan seleccionado, ¿no? Entonces, me cuesta entender por qué el Congreso, si bien tendría una experiencia o lo que sea, entra directamente a tallar en lo que podría ser un libre mercado. Crisólogo Cáceres, este tema es por un tema de protección al cliente. ¿Esto en realidad buscaría proteger al consumidor? Bueno, ante todo, buenas noches, Emil, Carlos. Lo primero es saludar a todos los consumidores porque ayer fue el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y es una ocasión excelente para reflexionar sobre la importancia de conocer nuestros derechos y también la importancia de hacerlos valer. En relación al tema que estamos comentando, lo primero es señalar que es un predictamen de ley, ni siquiera es un dictamen y mucho menos es una ley. Es decir, es un documento de trabajo el cual va a tener que ser evaluado, corregido, consensuado, etc. Lo que se establece básicamente es que el consumidor en estas aerolíneas low cost va a tener la posibilidad de elegir su asiento. Yo realmente creo de que ese es un derecho válido de ser exigido porque el propio Código del Consumidor establece como uno de los derechos del consumidor el derecho a la libre elección, es decir, la posibilidad de optar libremente entre varias opciones. Si un consumidor tiene el derecho a la libre elección, pues debe ejercitarlo. Pactar contra un derecho consignado en una ley de desarrollo constitucional como es el Código del Consumidor es sencillamente, por más que lo pongas en la letra chica del boleto, está yendo contra la ley. O sea, estás limitando un derecho del consumidor. Otra cosa, hay que señalar también de que los contratos en términos generales, no solo de las aerolíneas, sino de las entidades financieras, de las entidades de telecomunicaciones, etcétera, tienen muchas cláusulas que son consideradas abusivas. Cláusula abusiva es aquella que tú la pones y por más que esté escrita, ¿correcto?, establece un desequilibrio sustancial entre los derechos de las partes. Lo ancho para uno, lo angosto para el otro. Entonces, el hecho de que en el 85% de personas, como dice Carlos, que prefieren viajar en low cost y que el 70% no contrata prestaciones adicionales porque no va con equipaje ni nada y les importa muy poco elegir asiento, entonces significa básicamente que esa norma, yo no sé si sea anecdótica la razón de su génesis, pero si es tan anecdótica y si es un porcentaje tan pequeño de consumidores, en realidad no significaría mayor problema para las aerolíneas. Hay que señalar adicionalmente que cuando se dio el Código del Consumidor, que ya ha cumplido 13 años, una de las disposiciones de dicho cuerpo legal señala de que el pasajero tiene el derecho de postergar o endosar libremente el boleto aéreo, ¿correcto? Con tal de que lo notifique a la empresa con 24 horas de anticipación como mínimo. Cuando se dio esa norma, muchas empresas aéreas salieron a decir que era el fin del turismo en el Perú. Salieron a decir que era el fin de los paquetes y programas de bajo costo. Y nada de eso pasó. O sea, siempre se han mantenido en los últimos 13 años a pesar de que existe este derecho del consumidor. Por eso yo miro con atención y bueno, yo respeto las opiniones, sobre todo de personas tan entendidas como Carlos. Yo creo que esto finalmente, aunque se llegara a aprobar, no va a ser el fin de las aerolíneas low cost, no va a ser el fin del turismo receptivo en el país, ni va a pasar nada de esos anuncios que pueden sonar pues pesimistas. Pero, ¿no? a ver, en porcentajes, ¿cuántas personas realmente endosan su pasaje en general ahora versus cuántas personas eligen viajar? Porque aquí hay un tema de no es un tema de querer, de no tener opción de no viajar en low cost. Podrían viajar en una aerolínea que no es low cost o podrían pagar un poco más para poder viajar. Si tuvieran ese poco más, claro, o sea, como se señala, las personas eligen viajar en este tipo de líneas porque uno de los factores que pondera el consumidor al momento de adquirir un producto o servicio es el costo. Entonces, si uno puede pagar menos, pues va a pagar menos. Ese es un factor que lamentablemente está presente en muchas de las decisiones del consumidor. Ahora, lo que nosotros tendríamos que señalar acá es que más allá de que pagues más o pagues menos, tienes derecho a recibir un servicio idóneo. Es decir, recibir aquello por lo que pagas.
Si tú... ¿Ese es el caso? O sea, ese no ha dejado de ser el caso en algún momento en que uno paga A y no paga B, pero no te dan ni la mitad de A. Bueno, hay miles de reclamos en el Indecopi por el tema de transporte aéreo, ¿no? O sea, y el número de reclamos en materia de transporte aéreo va creciendo anualmente. En este momento ya se ha superado los niveles de prepandemia. O sea, antes de la pandemia, los reclamos en materia de transporte aéreo en el Indecopi están alrededor de los 6.000. Al 2022 ya llegan casi a 8.000 reclamos y va la cuenta creciendo. Entonces, a mayor cantidad de oferta, hay mayor cantidad de reclamos. Y eso es una cosa que no se puede discutir porque son reclamos concretos. Y ojo, no todos los consumidores llegan a reclamar. O sea, es decir, muchos reclamos se quedan en el tintero porque el consumidor desconoce sus derechos, porque le resulta muy oneroso presentar un reclamo, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un universo ahí de situaciones que garantizan que no necesariamente se reclama. Pero ese es el punto, ¿no? Ahora, ese tema de los reclamos, al parecer del gremio, ¿justificaría la acción del Congreso? Mira, la acción de Indecopi en general es bastante activa en cuanto a lo que es transporte aéreo. Y eso es de los últimos años a la fecha, así que por ese lado en realidad no habría una suerte de desprotección por parte hacia los consumidores. ¿Pero qué cambios ¿no? han hecho en base a los... Porque me imagino, si las quejas siguen aumentando, significa que hay una situación en que hay cambios, no hay cambios. A ver, las quejas aumentan un poco, retomando lo que Crisólogo ha mencionado, precisamente por el volumen de pasajeros que se ha incrementado. 2019 promedio 6.000 quejas. ¿Cuál fue el volumen en el 2019 de pasajeros? Fueron 40 millones de pasajeros. Ojo, porcentualmente es menos del 0.001. O sea, no digo que no sea importante esos 6.000. Es importante decir de que muchas quejas se quedan en el tintero. Y otras pueden acabar en conciliación también. ¿Okay? El tema es que sí, a veces hay ruptura del servicio y efectivamente las aerolíneas tienen que responder si es que hubo o no hubo alguna falta de idoneidad en caso particular. Pero lo que sí quisiera resaltar es un poco lo que comentó hace un momento Crisólogo respecto al derecho, ¿no? En realidad, el propio Indecopi, en la opinión que envió a la Comisión de Transporte en materia respecto a este proyecto de ley, dijo que precisamente la libertad o el derecho, entre comillas, de elegir el usuario un asiento es parte del atributo que la aerolínea sí puede cobrar de una forma adicional. Y una razón es muy sencilla. Al fin, tú comentaste hace un momento que estamos entrando a regular un producto de un agente económico que brinda un determinado servicio, que es el transporte aéreo, que es un servicio esencial. Con ese criterio, mañana más tarde también puedo decir, en los conciertos, todos pueden elegir de forma libre el asiento que deseen. O en un bus metropolitano. En un bus, en un bus de carretera, o sea, de transporte terrestre, en un tren, en cualquier otro servicio. No tendría por qué no haber esa distinción. Al final lo que estamos haciendo es entrando a definir el producto, es decir, una intervención económica que va evidentemente en contra de la Constitución, ¿no? Ese es un aspecto que en realidad es parte del cuestionamiento que hemos levantado a la propia Comisión. ¿Va en contra de la Constitución? Qué interesante, ¿no? Es que qué bueno que estemos llegando a estos niveles de conversación, ¿no? Porque estamos ya yendo al meollo del asunto. Emil fue muy certero cuando dijo que esto puede ser anecdótico, pero esta anécdota da para pensar más allá. En términos generales, muchos sectores empresariales sienten que se está conculcando su libertad empresarial cuando se establece algún tipo de regulación. Yo a la memoria se me viene en este momento, por ejemplo, la ley de útiles escolares y juguetes tóxicos. El sector empresarial se opuso a que se dé esa ley. La ley de alimentación saludable, el sector alimentos se opuso a la regulación. El Código del Consumidor, el sector empresarial y muchos voceros se opuso a esta regulación. La regulación de los CITEL para que se prohíba la venta de chips de manera ambulatoria en las calles porque atentan contra la seguridad del consumidor, ha merecido también el repudio del sector empresarial. Es decir, el tema de las cooperativas que ahora son reguladas por la SBS, no, ¿para qué van a regular las cooperativas de ahorro que están quebrando una tras otra? Entonces, siempre que va a haber una regulación referida a determinada práctica económica, el sector que va a ser regulado dice, no, atentado contra la libertad económica, y no es atentado. El principal mandato de la Constitución en su artículo 85 es el Estado defiende el interés de los consumidores. Es un mandato claro. O sea, el mandato del Estado es que tiene que protegernos. Y nos tiene que proteger, ¿por qué? Porque como se señala en el propio Código del Consumidor, se reconoce la vulnerabilidad del consumidor frente al proveedor que tiene mejores herramientas para hacer prevalecer sus puntos de vista o sus intereses. Pero el punto es ese.
No toda regulación es inconstitucional, no toda regulación es mala, no toda regulación va a hacer quebrar un sector económico. Esas son cosas que se dicen, pero que la evidencia demuestra que no suceden. Ahora, yo lo que sí creo es que las normas que se expiden tienen que tener una razonabilidad, ¿correcto? Tienen que identificar una situación que sea anómala, o sea ilegal, o sea injusta, y tienen que ser expedidas luego de recabar las opiniones correspondientes. Pero si vamos a decir por parte de ciertos sectores empresariales, no, apenas se me dice que va a haber una regulación determinada, yo digo, no, está mal, no la quiero, porque es atentar contra la economía de mercado. Hay que recordar que el sistema económico en el Perú no es economía de mercado, señores. Es economía social de mercado, que es el punto intermedio entre la economía de mercado y la economía centralmente planificada. Es decir, la economía social de mercado implica que se deja en libertad a los agentes económicos para que pugnen en el mercado disputándose la preferencia de los consumidores, pero el Estado tiene el rol de direccionar hacia dónde quiere hacer prevalecer determinadas actividades. La pandemia lo demostró. No tuvimos un Estado que supo ponderar y mucho menos llevar adelante políticas que hicieran prevalecer todo lo que se refiere a servicios de salud o a servicios de educación. Clarísimo. Esa es otra norma a la que se puso el sector los colegios. Cuando se sacó una norma que dijo que los padres de familia tienen derecho a exigir a los colegios que les suben las pensiones información financiera sobre la causa de esas alzas, incluyendo balances de estados financieros, ganancias y pérdidas, etcétera, etcétera. Yo consideraría que es natural de que uno tiene, o sea, uno opera bajo ciertas maneras, el Estado te impone o busca o reacciona ante alguna actividad con regulación y esa persona dice no y después se llega a, falta otra palabra, un punto medio en la regulación misma. Porque como tú mismo dijiste al comienzo, eso es un predictamen que supuestamente se va a conversar. ¿Cómo han conversado desde el gremio con el Poder Legislativo para ver cómo llegar a este punto medio? Ese es precisamente parte del problema. Hemos tenido, de hecho, nosotros cuando tuvimos conocimiento de la emisión de esta iniciativa legislativa, bueno, son 2 iniciativas legislativas que han sido acumuladas, enviamos nuestros comentarios. Lamentablemente no fueron tomados en cuenta y de hecho en la aprobación de este predictamen fue, digamos, sin cero discusión. Hubo una única opinión recibida del Indecopi en contra, una opinión solicitada al MTC que no fue reiterada, y ahí paramos de contar. Y eso es un poco lo que queríamos llamar la atención, es decir, por favor, si esto es algo que va a impactar, porque estamos hablando de una suerte de regulación de precios, por lo menos escuchen a la industria para que sepan de que esto va a tener consecuencias, y no necesariamente las consecuencias que ustedes están buscando lograr con estas normas, ¿no? Entonces, como les repito, parte del problema es esta falta de discusión que se dio de haber dado antes de haber aprobado esta norma y nosotros lo hemos solicitado, no solamente una vez, sino como 3 veces. Entonces, podemos hablar un momento sobre cómo es que debería establecerse un proceso de regulación de manera normal, que normalmente existe la queja, la conversación, se hablan con las diferentes partes para que ayuden a formar una ley que funcione, porque al final de cuentas lo que queremos, hay muchas leyes que se imponen, pero que no funcionan porque es muy difícil hacerlas funcionar en la práctica. Eso es verdad, ¿no? Lo primero que tendríamos que pensar nosotros es hacia dónde debe apuntar una regulación apropiada. Lo primero es que se debe garantizar que la libre competencia. O sea, lo mejor que le puede pasar al consumidor es la libre competencia. Que hayan varias empresas que se están disputando la preferencia del consumidor, ofreciéndole mejores tarifas, servicios diversificados, etc. Eso es lo mejor que le puede pasar. Lamentablemente la conocida como ley antimonopolios llegó bien tarde al Perú, bien tarde. Nosotros tenemos una ley antimonopolios hace apenas 2 años y algo, ¿correcto? Y está operativa hace 1 año recién por parte del Indecopi. En el camino se han ido consolidando una gran cantidad de concentraciones empresariales en distintos ámbitos que son importantes para el consumidor, ¿no? En el ámbito financiero, en el ámbito de las AFPs, etc. Entonces, las concentraciones son perniciosas. Entonces, ¿hacia dónde debería apuntar una regulación? Debería apuntar a promover la libre competencia. ¿Cómo se promueve la libre competencia? Evitando que determinados sectores puedan tener privilegios, evitando que existan barreras de entrada para que nuevos operadores concurran al mercado, garantizando que el consumidor va a tener, tenemos que ir a la pausa,
No. ¿Qué te vi como diciendo? No, pero iba a hacer una pregunta, Ya justamente, sé. porque en este caso, en el caso de las aerolíneas, lo que hay es hasta cierto punto un mercado muy pequeño y que se ha abierto justamente porque tienes esas aerolíneas low cost. O sea, estoy leyendo que tienes Polaris, Sky, Wingo, JetSmart, Spirit, y eso no cuenta Viva Air, que ya no está en el mercado porque se suspendió. Ese es un lindo ejemplo, el de Viva Air. Al que vamos a entrar. Pero si, digamos, se pasa esta norma y algunas aerolíneas no pueden sobrevivir, ¿cuáles quedarían? Porque también hay que también considerar que Avianca tuvo que salir del mercado, que era una competencia a LATAM. Entonces, ¿estaríamos dejando de nuevo a LATAM con la cancha abierta? Mira, al final, si lo ponemos en números, del 2011 al 2021, el mercado creció de 18 millones a 40 millones de pasajeros. Es decir, se ha duplicado. Y en el interín, 2015, Spirit, que es la primera low cost que entró al país, posteriormente 19 Sky, después sucesivamente las otras aerolíneas que tú has mencionado, el año pasado JetSmart, etc. Todo esto ha generado un dinamismo y recojo, mejor dicho, lo que Crisólogo mencionó, libre mercado, competencia. Eso es lo que necesitamos, porque precisamente la competencia es lo que ha generado que desde el 78 en Estados Unidos se haya empezado a desarrollar este modelo de tarifas bajas, precisamente porque la competencia y la necesidad de captar mayor demanda ha hecho que las aerolíneas, migren a este modelo y en la región en los últimos años, ¿no? ¿Estaría correcto en decir que esas aerolíneas funcionan con un margen mucho más pequeño? El margen en general de las aerolíneas, con suerte, llegará a un 3% en general. Es un margen muy reducido. Cualquier dólar que se pueda, incrementar en la tarifa ya vas golpeando. Es muy reducido y muchas veces, de hecho, por cifras de IATA, para el año pasado me parece que están a pérdida por lo menos aerolíneas en la región. Entonces, ¿cómo puede ser la regulación positiva si es que a veces, considerando que se va un poquito más allá, se considera sobre regulación y comienza a eliminar las opciones del mercado para el consumidor? No estoy diciendo que ese sea el caso, pero tomemos Ya, está bien. No, pero yo lo que quisiera entender, y permíteme preguntarle esto a Carlos, por favor. Si siempre has tenido la posibilidad, cuando llegabas primero, de elegir tu asiento, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Puedes elegir online tu asiento, desde las 8 de la noche están abiertos. Y cada uno, conforme iba yendo en el orden de llegada, iba comprando, yo quiero esta que está en pasillo, quiero que este está en ventanas, este está más adelante, este está más al medio, etc. ¿Por qué eso puede ser pernicioso, ejercer ese derecho a la libre elección? ¿Por qué puede ser pernicioso para las aerolíneas? Si me permites. Sí, por favor, me parece solamente. Explícame, por favor. A ver, antes las tarifas, se repartían en 3 clases, económica, business y primera. Y por ahí alguna otra variación no había más. Y uno pagaba por todo el paquete. Y precisamente era la posibilidad que uno tenía de poder escoger el asiento que deseara. Ahora tienes una variedad, un abanico casi, no infinito, pero sí casi infinito. Casi infinito de variaciones de tarifas, donde tú puedes ir sumando atributos que uno necesita o que requieres. Quitar, como hablaba al principio, ¿no? Tenemos una tarifa básica, una mediana y una avanzada. Si quitamos la básica, dentro de esas 3 tarifas tenemos un punto de equilibrio. Si quitas esto, el punto de equilibrio va a correr hacia la avanzada. Eso va a ser necesariamente de que ese atributo que tú no necesitabas, alguien lo va a tener que pagar. Dicho sea de paso, quien está dispuesto a pagar la tarifa más alta, va a estar siendo subvencionado por aquel que va a pagar mañana más tarde un precio más alto por esa tarifa, ¿no? Eso, digamos, como marco, pero al final del día lo que volvemos a repetir, lo que necesitamos en realidad es continuar con este proceso, digamos, de competencia que genere mayor volumen de pasajeros y que genere, digamos, mayor oferta al mercado, no restringirlo. Entonces lo que hay es una interacción, o sea, si te estoy entendiendo bien, con el modelo se genera una interacción entre las preferencias y las necesidades de los pasajeros. Entonces al final nadie perdería, sino que todo resultaría complementario en la medida en que yo elijo un servicio básico, tú eliges un servicio que tenga prestaciones adicionales, pero al final nadie pierde. Y a mí, por ejemplo, me llaman la atención hechos o prácticas de años anteriores, como por ejemplo, el hecho de que las aerolíneas hayan cuestionado reiteradamente y puesto trabas para que el consumidor ejerza el mencionado derecho al libre endoso o a la postergación del pasaje consignado en el código. O el tema de que cuando un consumidor perdía el boleto de ida, ¿no? Y decía, bueno, me queda el boleto de vuelta. No, señor, no te queda el boleto de vuelta
porque al perder la ida pierdes también la vuelta y tienes que volver a comprar un boleto. Entonces, ¿y por qué tengo que pasar eso? No, es que así es el esquema. Entonces, yo entiendo que las aerolíneas pueden funcionar en base a esquemas y a prácticas que son internacionales. IATA, pues, es el mejor ejemplo de ello, ¿no? O sea, congrega una serie de prácticas que se dan en otros países. Pero no, eso no impide que cada Estado tenga que dar regulación de acuerdo a la realidad económica, social de su respectivo país. No hacerlo, es decir, ceder a esto implicaría renunciar pues, a las prerrogativas, a la soberanía de los estados. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, el caso de la leche, que fue detectado en Panamá, se denominaba leche, con su vaquita y todo, pero la autoridad panameña dijo, no, tú no puedes etiquetar esto como leche, porque esto no es una leche, esto es una mezcla láctea. Así que si tú quieres vender tu producto en mi país, vas a tener que reetiquetar tu producto. ¿Qué hizo la empresa peruana? ¿Dijo algo, hizo un escándalo? No. Reetiquetó su producto y seguramente sigue comercializándolo en Panamá. Cuando pasa lo contrario, es decir, cuando en el tema de etiquetado se dice, oye, ¿sabes qué? No se le puede exigir a los alimentos importados que pongan octógonos. ¿Por qué? Porque somos un mercado muy pequeño. Entonces, al ser nosotros un mercado muy pequeño, ellos no van a poner octógonos para importar unos cuantos millones de latas o de bolsas a Perú. Entonces tú dices, ¿qué diferencia, no? O sea, en un lado la autoridad se hace valer y dice, ¿sabes qué? Tú quieres vender en mi país, respetas mi ley. Acá en el Perú, tú quieres vender en mi país, no respetes la ley. Pon los octógonos en sticker si te apetece. Entonces, pero ojo, yo lo que voy es al rol. Como que estamos hablando de diferentes industrias, y no por decir de que hay ciertas cosas que tienen que hacer, pero, a ver, yo entiendo perfectamente de que uno tiene un espacio en el cual trabajar y el Estado funciona como, hasta aquí llegas, esos son tus límites, esa es la cancha en la cual puede funcionar. Entonces, pero si algo afecta el modelo de negocio de algunas de esas aerolíneas, con algo que quizás considero por un tema anecdótico, simplemente llegar y decir, mire, ¿sabes qué? Esto no puede cobrar, esto no puede cobrar, esto no puede cobrar. Entonces, no estaríamos, de nuevo, regresando a un modelo en que yo, mochilero, que quiero irme a Cusco y no quiero pagar una tarifa, la low cost de la TAM, que me cobra almuerzo, me cobra asiento tanto para sentarme, me cobra carry-on, no me quita esa opción de viajar así ligero. Podría ir en bus, pero lamentablemente no hay alternativas accesibles porque me demoro 1 hora en ir a Cusco o 24 si es que voy en un bus. Yo no sé si el origen de este predictamen es anecdótico, si le ha pasado algo, yo desconozco, ¿no? Pero sencillamente lo que sí puedo decir es que una norma tiene, en primer lugar, que tener un nivel de racionalidad. En segundo lugar, tiene que enmarcarse dentro del conjunto normativo del país. Es decir, tú no puedes dar una norma que a su vez contravenga otra norma, a menos de que la derogues expresamente, que no es el caso. El punto es que en el tema de las aerolíneas low cost, el discurso que se repite es que va a hacer que el modelo, va a pertarrear el modelo de las aerolíneas low cost. Y esa es una aseveración que requeriría un nivel de probanza mayor, ¿no? Porque es una aseveración, o sea, ¿qué te digo? Siempre eso es lo que se dice. O sea, a lo largo de los años, yo tengo más de 30 años haciendo defensa del consumidor, que no es poca cosa, más de 30 años. Y ese argumento lo he escuchado en todos los mercados. Lo he escuchado en todo tipo de productos y lo he escuchado en todo tipo de regulación. El sistema va a colapsar. No vamos a poder seguir ofertando los productos a los precios a los que los vendemos y al final el consumidor va a sufrir las consecuencias. Pero demuéstramelo. Más bien cuando pasan los años, tales aseveraciones quedan desvirtuadas por la realidad porque nada de lo que se vaticinaba ocurrió. ¿En ninguno de los casos? En ninguno de los casos. Si tú me muestras un caso y me llamas para decirme, Crisólogo, yo ya identifico un caso en el cual la regulación en beneficio del consumidor hizo colapsar un servicio. Pero, a ver, me quedo callado. Regresando al ejemplo de las aerolíneas, ¿hay ejemplos de aerolíneas que simplemente no han podido competir en el mercado peruano por alguna regulación? Al final es como una gota de agua que va a ir horadando el sistema. No es que precisamente sacaste esta norma en particular y va a traer esa consecuencia. Es una suma de todo. El caso de Avianca, el caso de muchas aerolíneas que al final, golpeadas además por la pandemia, se han visto imposibilitadas o resurgir, otras han caído y otras están otra vez tomando alas, ¿no? A ver, como les comentaba, un poco el gran problema que vemos aquí, aparte de que sí consideramos, vuelvo a repetir, que esta es una regulación de precios, pongamos otro ejemplo. Yo voy a un hotel. ¿Por qué por ley tendrían que obligar al hotelero a decirle, ¿sabes qué? No solamente le vas a dar el alojamiento, sino le vas a dar el desayuno. Yo pago más, recibo el desayuno.
¿Perdón? Uno normalmente podría pagar más y tienes tu desayuno continental o tienes tu... Yo no deseo el desayuno porque quiero pagar menos. No, señor, usted por ley va a tener que pagar el desayuno. O sea, usted, perdón, le va a tener que dar el desayuno. Y así sucesivamente en cualquier otro tipo de servicio. Como al final, si vamos a entrar en esto, la pregunta es ¿por qué no otra industria? ¿Por qué no, si hoy día empezamos con los asientos, por qué no otro adicional que normalmente ahora se cobra en un nivel tarifario? En otro nivel tarifario está incluido. Quizás el equipaje está incluido también en otro nivel tarifario. No, a mí me parece que el equipaje, los 23 kilos, que es por lo general lo que llevan las aerolíneas, sí tiene que estar incluido como parte del servicio que te das de forma obligatoria. Ah, sí, ok. Pero eso cuesta, pues. ¿Por qué cuesta? Porque es peso. El peso se traduce en mayor consumo de combustible. En el caso del carry-on, además del peso adicional, también es tiempo en el embarque y en el desembarque. ¿Por qué escoger un asiento adelante puede costar más? Porque el pasajero valora el tiempo de embarque y desembarque. A mí me interesa ir adelante y pago por eso, porque quiero subir y bajar el avión rápidamente, porque quiero aprovechar mi tiempo y no estar esperando media hora o 20 minutos o el tiempo que fuera en el embarque y desembarque si estoy sentado en una fila posterior, ¿no? Hay, digamos, oferta para todo tipo de necesidades y esa es la ventaja del modelo a la fecha. Sí, ahora, vamos buscando un poquito el punto medio, porque ese es el nombre del programa y además de lo que buscamos hacer acá. ¿Habría una manera? Solo quería decir algo sobre el ejemplo que puso Carlos, una ley como esa, que te obligara, por ejemplo, a que los hoteles te obliguen a contratar un servicio adicional como puede ser el desayuno, eso está legalmente prohibido por el Código del Consumidor, eso se llama venta atada. Es un método comercial agresivo, esa es una práctica prohibida, no podría ser aprobada esa ley. Si me la consultara me diría, no, esa ley es inconstitucional. Como que muchos de los proyectos de ley que me envían para dictamen, porque les comento que la Comisión de Defensa del Consumidor, la Comisión de Transporte, la Comisión de Economía, la Comisión de Salud, nos envían constantemente proyectos de ley para opinión y muchas veces le digo, no estamos de acuerdo con esa opinión y le decimos por qué. Pero ese ejemplo sería en este caso, ¿esta ley pasó por ustedes? No, creo que no llegó, ¿no? No han solicitado. O sea, es que recibimos demasiadas al mes. O sea, realmente, señores del Congreso, vamos a tener que hablar un día sobre esto de que nos estén enviando tantos proyectos de ley para dictamen. Lo podemos hablar acá, pero vamos a ir a una pausa y regresamos en punto medio en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o cuando son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En BUC nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a BUC y crea un lugar de trabajo más feliz. Este programa llega gracias a Antelios, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más dañinos. A nivel global, el melanoma representa aproximadamente el 1.5% de todos los casos de tumores en ambos sexos. El melanoma es el cáncer más agresivo y más mortal si es que no se detecta a tiempo. En el año 2020, en Perú, hubieron aproximadamente 4.462 casos nuevos de cáncer de piel y 777 muertes. Por eso es importante una detección temprana. El cáncer de piel está directamente relacionado con la exposición excesiva al sol. Este es el factor de riesgo más importante, junto al antecedente de haber tenido al menos 3 quemaduras solares durante el transcurso de toda nuestra vida. También es importante tener en cuenta la exposición a las cámaras de bronceado, que también pueden producir el cáncer de piel. El Perú es uno de los países con el índice de radiación ultravioleta más alto a nivel del mundo, alcanzando en la mayoría de los días el grado de extremadamente alto. Esto debido a factores específicos, como estar cerca de la línea ecuatorial, la altitud y la delgadez de la capa de ozono en la zona del altiplano. Porque es una línea muy completa que se adecúa a la necesidad de cada piel, tanto en niños como en adultos, y contiene filtros solares
que cubren hasta la última brecha del espectro de radiación ultravioleta, generando una mayor protección para nuestra piel. Este programa llegó gracias a Antelios, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más dañinos. La protección de tu piel es indispensable en la rutina del día a día. Protege tu piel todo el año con el nuevo Antelios UV Moon 400, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más largos y dañinos. Su textura fluida y de rápida absorción te encantará. Además, es apto para todo tipo de piel. Encuentra la línea Antelios en las principales cadenas de farmacia a nivel nacional y recuerda visitar a tu dermatólogo, el experto en piel. Estamos de regreso en Punto Medio en el horario estelar de Canal N. El tema es vuelos low cost, pero también estamos hablando un poco de la protección al consumidor. Yo quería proponerles a ustedes dos una opción del punto medio, que es, ¿podría cumplir la necesidad de proteger al consumidor que esa ley se modifique para que en vez de decir no se puede, establezca topes de precios para, o sea, una maleta, llevar una maleta extra te puede costar hasta tanto más. El asiento te puede costar hasta tanto más con respecto a la tarifa inicial de esto. Eso sería... Te dirían que estás controlando precios, ahí sí. Ahí de frente te tacharía esa ley constitucional. Claro, regulación de precios. Perfecto. Entonces, pero ¿cuál es? Porque uno te dice sí y el otro te dice no. Entonces, el punto medio es el quizás. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer para lograr dar la protección al consumidor que busca el Congreso y al mismo tiempo facilitar que esas aerolíneas funcionen y que no tengan una regulación que las afecte sobremanera? Que tú solo dices que no lo vas a afectar sobremanera, pero ¿cómo podemos hacer de que ambos lados terminen no felices, pero igualmente decepcionados? Las partes tienen que ceder en sus pretensiones como en toda buena negociación, ¿no? El punto medio al que te refieres se da en todas las actividades y negociaciones humanas, ¿no? Cuando tú vas a un centro de conciliación, tú llevas una posición, la contraparte lleva otra y el conciliador tiene como misión juntar ambas posibilidades y sacar una tercera fórmula. En el caso de las aerolíneas low cost, habría que analizar, porque es interesante la explicación que ha dado Carlos, ¿no? Muy interesante a decir verdad, y nos ha explicado que es un sistema mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Entonces habría que ver cómo sin dañar el sistema se puede regular respetando el derecho del consumidor a la libre elección. Repito, no lo digo por el tema de las líneas aéreas, lo digo en general. Muchos contratos, y ya lo dije al inicio del programa, tienen cláusulas abusivas que establecen una desproporción arbitraria entre los derechos de las partes y eso es ilegal. Por ejemplo, yo a mis alumnos les hago un ejercicio, ¿no? Al inicio de cada semestre les digo, a ver, vamos a agarrar tal producto. Los contratos por adhesión están colgados en la página web de tal entidad. Analícenme e identifíquenme las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta y de ineficacia relativa. Todos los alumnos identifican cláusulas abusivas en todos los servicios que yo les mando o les pido que revisen, ¿no? Entonces, yo creo, y con esto termino, para dejarle a Carlos, yo creo que la regulación no es enemiga de la empresa. Yo creo que las empresas deberían no cuestionar la regulación, sino alentar una regulación, pero que sea una regulación que tenga los pies en tierra y que sea justa y equilibrada. A muchos no les gusta el término justicia, pero la regulación tiene que ser justa para que nadie se sienta perjudicado, ¿no? Y que no hayan críticas que a mí me parecen muchas veces que son alucinantes, ¿no? Repito, el ejemplo de la venta de chips en la calle, en los cuales no hay la menor certeza para los consumidores de que la huella dactilar, porque se hace lectura biométrica parados en la vía pública, después no vaya a ser utilizada para otras finalidades, incluso delictivas, y que hayan gremios empresariales que se oponen a esa regulación. Regresando al tema específico de las aerolíneas, Carlos, esta regulación desde el punto de vista del gremio no es justa. Más que justa, en realidad no es ni siquiera motivada, porque si uno revisa los alcances de la exposición de motivos no encuentras una sola estadística respecto del mercado que se dice proteger. Entonces, si rescatamos nuevamente el nombre del programa, un punto medio, hay que analizar a profundidad esto, porque efectivamente la industria es muy compleja como para verla superficialmente. Hay muchas aristas y de hecho necesitas revisar opiniones y revisar estadística y revisar
N aristas de todo este problema, porque al final del día no puedes pretender regular cuando no tienes un adecuado sustento, y esa es parte de la crítica que hemos hecho a la Comisión de Transportes. No solamente la opinión como industria, como gremio, respecto a que consideramos que por A, B, Z razones esto no puede ir, pero sino también hemos dado data respecto a también por qué no debe ir, cosa que no hemos encontrado en el sustento de esta propuesta de norma, ¿no? Y ese es parte del problema, no solamente en estos proyectos de ley, sino en otros varios que han afectado a la industria aérea anteriormente y que, bueno, muchos varios tampoco se han archivado o se han quedado en el limbo, ¿no? Pero, digamos, al final del día sí creo que es necesario mejorar la regulación que se genera a nivel de Congreso para que cuenten con opiniones de todos los sectores interesados. Pero ¿qué pasa si la ignoran? Al final de cuentas han ignorado las opiniones de ustedes, no han pasado ni siquiera por ustedes. Entonces, bueno, pero tampoco todos los proyectos de ley tienen que pasar por no, claro, pero ya sería una tarea titánica. Pero imagínate. Indecopi también tiene un rol a jugar. Sin embargo, Indecopi ve competencia y ve propiedad intelectual. No hay un tema de protección, no hay una agencia de protección al consumidor como existe en otros países. Que podría entrar a tallar a esto. Bueno, perdón, es Indecopi, pero claro, tienes un monstruo con 3 cabezas, ¿no? Libre competencia, claro. Competencia desleal, dumping y subsidios, barreras burocráticas y también protección al consumidor. 5 cabezas. O sea, tiene varias atribuciones, ¿no? Y entonces en otros países existen organismos concretamente dedicados a la defensa del consumidor. Tienes en Chile el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, Proconsumidor en la República Dominicana, tienes la Procuraduría Federal del Consumidor en México, etcétera, etcétera. No tenemos nada de eso. Claro, y en este país hay ya un proyecto de ley que está circulando hace ya algún tiempo para crear la Superintendencia de Protección al Consumidor, escindiendo la función de defensa del consumidor del Indecopi y crean una entidad nueva, que ya hay un antecedente que es el INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, porque esas funciones de metrología y normalización también estaban, también esa función la tenía el Indecopi, la sacaron y ahora tenemos el INACAL. Pero entonces, teniendo eso, podemos tener un proceso más informado, algo que ayude, quizás obviamente no va a llegar a solucionar este problema, pero las acciones que ustedes van a tomar ahora van a ser principalmente tratar de convencer al Congreso o tratar de incidir en el proceso de decisiones del Congreso para llegar a un punto medio o dejarla de lado completamente. El escenario ideal es que esto regrese a comisión para que se vea bien, a fondo, y que efectivamente se evalúen los pros y contras, porque para todo hay pros y contras, y eso es totalmente de acuerdo, estamos abiertos a la discusión. Pero claro, lo que no podemos y en realidad aceptar es que se apruebe, digamos, esto sin la más mínima discusión, sin haber tomado en consideración las diferentes opiniones y ni siquiera, como te vuelvo a repetir, Indecopi dijo que no era viable esto, pero aún así se aprueba esta norma, ¿no? O este proyecto de norma, perdón. ¿Usted le gustaría ser parte de esa conversación si es que regresa a la comisión? Claro que sí, por supuesto que sí, pero es que me siguen viniendo más recuerdos a la cabeza de claro, todo, ejemplos hay. Me queda clarísimo que ejemplos los tiene usted. Empresarial, Emil se ha opuesto a la regulación, pero son infinitos. Es que no hay un caso de regulación, uno que yo recuerde, que el gremio empresarial africano haya dicho, estoy de acuerdo con ser regulado. Pero no buscamos una buena regulación, al final de cuentas, no buscamos una regulación justa. Por supuesto que no cierre mercados, sino que los mantenga y los nutra. La competencia, pero a cada vez proteja los intereses del consumidor, claro que sí. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Esto ha sido Punto Medio. Les agradezco a ambos por estar acá. Los dejamos con Melissa Pesquera en Hora 11. Muy buenas noches, nos vemos el día de mañana.